que necesitamos para seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hagamos un poquito de esfuerzo y vamos a inclinar nuestro oído y nuestra atención unos minutos a la palabra del Señor, al consejo del Señor. En la porción que hemos leído, en los versos 11 y 12, se nos estimula a lo que a nosotros como cristianos nos corresponde, a huir de las cosas temporales, de la gloria temporal, de la riqueza temporal, de la fama temporal, de las contiendas, de las palabrerías, de la falsa doctrina. Y el verso 11 dice: mas tú, hombre de Dios, dirigiéndose a nosotros, porque yo considero que usted y yo somos de Dios. Amén. Y por eso estamos aquí. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, y se nos abre un camino diferente al anterior, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dios nos llamó y nos puso en esta iglesia, en este cuerpo que es la iglesia del Señor, con la finalidad de que peleemos la buena batalla y que por sobre todas las cosas echemos mano de la vida eterna. Amén. Dedicarnos a otra cosa es perder el tiempo. Dedicarnos a las contiendas, a buscarnos entre nosotros las faltas para juzgarnos, para criticarnos, es perder el tiempo y no entender para qué Dios nos llamó a este camino santo. Teniendo en cuenta, porque cuando peleamos la batalla, la buena batalla de la fe, y echamos mano de la vida eterna, entonces entendemos cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Cuál es el propósito? Y el propósito de Dios que tiene básicamente con todos nosotros es salvar nuestras almas. No es otra cosa, es salvarnos. Porque la Biblia declara categóricamente en Romanos capítulo 6 y el verso 23, que le ruego que algún hermano lo pueda leer. Romanos 6, 23. ¿Qué nos declara Dios ahí de manera clara, categórica? El pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dice, porque la paga del pecado, o sea, cuando el hombre se dedica a las cosas del mundo, a las cosas temporales, la paga de eso, la recompensa de todo eso es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
a esta vida en Cristo y a esta dádiva de la vida eterna es de la que nosotros debemos estar aferrados, estar siempre agarrados de la vida eterna. ¿Por qué? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 1 lo dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias. Y especifica la parte final del versículo. Los que no andan conforme a la carne, o sea, conforme a este mundo, conforme a sus deseos, conforme a sus pensamientos, conforme a sus concupiscencias. ¿Para quiénes es que no hay salvación? Para los que están en Cristo Jesús. Y los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, lo que tienen en la mente, en primer lugar, es la salvación de su alma. La relación entre ellos y Dios. Es lo que les preocupa. Es la relación entre Dios y el creyente, o la persona que ha recibido la dádiva de Dios. Y el verso 2 del capítulo 8 explica por qué razón no hay condenación para los que están en Cristo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado es la que tiene al hombre engañado, encerrado y cautivo. Pero Cristo, a través de la ley del Espíritu, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En qué carne? ¿En la nuestra o en la de Él? Nuestra. Él condenó el pecado en la carne, en su templo, en su tabernáculo, en esa manifestación que Él tuvo de manera visible para el hombre. En Cristo fueron castigados, juzgados y castigados todos nuestros pecados, Él vino a terminar con el pecado, a terminar con la muerte y a terminar con el efecto de la muerte, del pecado, que es la muerte eterna sin Cristo. Dice el verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el verso 5 dice, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué pensamos? En las cosas del Espíritu. ¿Y qué es lo principal del Espíritu? Es nuestra salvación. Eso es lo primero, es nuestra salvación. El verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Antes de venir a Cristo estábamos vivos o muertos. Estábamos muertos en delitos y en pecados. El ocuparse de la carne es muerto, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, ¿cómo nos consideramos?
¿Muertos o vivos? Vivos para siempre. Vivos para Dios, muertos para el mundo y vivos para Dios. Gloria al Señor Jesús. Dice, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Perdón. Y los que viven según la carne, ¿qué pasa con ellos? No pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne, de ninguna manera pueden agradar a Dios. Todo lo que viene a la mente es una falsa ilusión. Es una falsa ilusión. Porque cuando viene la prueba, viene la dificultad, viene lo real, entonces no hay la fuerza, no hay el sostenimiento para poderse sostener en medio de la prueba, en medio de las luchas, en medio de las dificultades. Entonces, como no tiene raíz, porque nuestras raíces están en la dádiva de Dios, que es la vida eterna. El fundamento nuestro es Cristo el Señor, ese es el fundamento. Él es la roca inconmovible de los siglos. Entonces, los que por la gracia de Dios un día recibimos la dádiva de Dios, recibimos también una naturaleza nueva, una simiente nueva. Y les ruego que miremos 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. A ver si alguien me ayuda con esa lectura. 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Todas son cosas pasadas, y aquí todas son hechas nuevas. Y el verso 18 dice, y todo esto, o sea, la creación nueva en el creyente, en la persona del creyente, no es una creación propia del creyente, que el problema radica ahí. Hermanos, el problema a veces nuestro radica en que creemos que la salvación es algo nuestra, es algo propio, es algo que se debe a nuestro conocimiento, a nuestro esfuerzo, a nuestra consagración, a nuestro sacrificio. No es así. Es ahí donde entra el engaño de Satanás, para hacernos creer lo que no debemos de creer. Y debemos de tener claro que esta nueva vida no nos corresponde a nosotros. Esta nueva vida se la debemos a Dios. A nosotros lo que nos correspondía era la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, en vez de darnos la muerte, nos dio una dádiva, nos dio un regalo. Y ese regalo es la vida eterna. Cuando usted recibe un regalo, ¿qué esfuerzo hace? ¿O qué esfuerzo ha hecho para recibir un regalo? Ninguno. Uno cuando recibe un regalo es porque a la otra persona le nace hacer un sacrificio, hacer una inversión para regalarnos algo. Cuando usted recibe la paga de un trabajo, entonces ahí si usted espera recibir es una recompensa de su trabajo, un salario de su trabajo.
Pero de la salvación nosotros no esperamos recibir un salario de Dios. No. Y es ahí donde el enemigo nos ha metido los terrones. Y no es así. Lo que Dios va a dar no es la recompensa de lo que le servimos, de lo que hacemos en favor de la iglesia. Eso sí Dios nos va a recompensar. Pero por nuestra salvación, Él no nos va a recompensar nada, porque Él hizo un regalo para nosotros. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso es lo que no debemos de confundir entre la dádiva y la comisión, porque los que hemos recibido la dádiva de Dios hemos recibido una comisión. ¿Y cuál es esa comisión? De ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice el apóstol aquí que somos embajadores en nombre de Cristo. Embajador es aquel que lleva un mensaje y representa a un reino, a una nación. Nosotros ahora somos representantes del reino de Dios y portamos un mensaje, el mensaje que el Señor nos dio un día a nosotros, que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, que Él solo puede cambiar la vida del hombre, que no hay otra manera en que el hombre pueda cambiar de vida y mucho menos alcanzar la salvación. Bueno, entonces, algo que tenemos que tener claro es que nuestra salvación no depende de nosotros. La salvación de nuestra alma es una obra exclusiva de Dios, desde el principio hasta el fin. Desde el principio hasta el fin. Filipenses 1:6. Leamos Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido, verso 1, capítulo 1, verso 6 de Filipenses. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros o en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿A qué se está refiriendo el apóstol? Se está refiriendo a nuestra salvación. Y el Señor lo dijo claramente: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y también dijo el Señor: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Entonces, la salvación nuestra es una obra exclusiva de Dios de principio a fin. A diferencia de la comisión que hemos recibido, esa sí es una cosa que a nosotros nos corresponde. Dar testimonio, dar la buena nueva y hacer honor a lo que el Señor nos ha
nos ha encomendado. Pero en cuanto a la salvación, hay 4 pasos que vamos a mirar brevemente que nos corresponde hacer. Porque la lucha del creyente está en eso, en esos 4 pasos. Que está el primero en Hebreos. Hebreos capítulo 2. Lo primero que debemos de hacer con nuestra salvación es cuidarla. Y el apóstol Pablo fue clarísimo en esto, que él dijo: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, no de cualquier manera podemos cuidar la salvación, sino con temor y temblor. Hebreos 2:1, primer paso, uno de los primeros deberes que nos corresponde a nosotros acerca de nuestra salvación es cuidarla. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia, ¿qué es más? ¿Más es menos o es más? Con más diligencia, o sea, con más prestancia, con más esmero, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, o sea, nos desviemos. Porque si la palabra, de aquí viene un ejemplo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Ahí está el caso de Sodoma y de Gomorra. Dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No hay manera de escapar. Si descuidamos esta salvación, en el día del juicio no hay manera de escapar. No hay argumento que valga delante del Señor. Entonces, para evitarnos este problema, ¿qué hay que hacer con la dádiva que recibimos? El regalo que recibimos. En primer lugar, cuidarlo. Segundo lugar, retenerlo hasta el fin. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 y verso 2. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Recibimos un día el evangelio, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Lamentablemente, si hay personas que creen en vano, que reciben la palabra con mucha emoción, con mucha alegría, y uno dice: ay, qué bueno que el hermano y la hermana está firme en el Señor, que está gozosa, que usted la ve llena del Espíritu, y eso uno como que lo alegra. Pero resulta que la persona, al pasar el tiempo, cambia y ya no es lo mismo, y ya el gozo y la alegría desaparecen, y viene el malestar, y viene
el rezago, y al final del camino lo perdemos de vista. Cuando yo comencé la vida cristiana, una hermana que nos visitaba en los cultos, en una noche le tocó a ella darnos el consejo de la palabra del Señor. Y recuerdo tal como si fuera ahorita. Ella dijo: hermanos, este camino del Señor es un camino santo. Este camino del Señor es un camino que hay que cuidarlo. Y hay que ir paso a paso. Este camino no es de carreras, no es de ímpetu. El camino del Señor es de ir paso a paso. Porque hemos visto a muchos hermanos y hermanas que ella usó una figura zoológica, han comenzado con carrera de caballo, pero terminaron con parada de burro. O sea, se cansaron y de ahí no se han movido más. Entonces, es verdad, este camino es un camino que hay que llevarlo, como dice la propaganda del Banco de Machala, sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Porque si uno le pone prisa, puede caerse, puede resbalarse. Y si se le pone pausa, el enemigo nos encuentra ahí parados, y cuando el creyente se detiene, es presa fácil para el enemigo vencerlo. Bueno, miremos el tercer deber que nos corresponde: valorar el regalo, valorar lo que tenemos, valorar lo que hemos recibido. Primera de Corintios capítulo 6, Primera de Corintios capítulo 6. Perdón, hermanos, Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6 dice: así que pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos o les rogamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, a no tenerla en poco. Si algo no debemos de tener en poco es nuestra salvación. Porque el día que tengamos en poco nuestra salvación, nos ganamos el desprecio del Señor. Y yo siempre he dicho que una cosa es que el hombre deje a Dios. Y eso es factible, eso es a diario, pero otra cosa es que Dios deje al hombre. Y cuando Dios deja al hombre, se acabó, porque no tiene quien lo ayude. No tiene quien lo ayude, porque si Dios, que es el Todopoderoso, que es el Santo, que es el Justo, que es el Misericordioso, que es el compasivo, el que se compadece de nuestra flaqueza, de nuestras debilidades. Si Él no se compadece de nosotros, ¿quién se puede compadecer? Entonces,
Por eso es que hay este ruego a no tener en poco nuestra salvación. Así pues nosotros como colaboradores suyos os rogamos que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Aleluya. Y terminemos con nuestro último deber, que no debemos de ignorarlo. Ya hemos visto cuidar nuestra salvación, retener nuestra salvación, valorar nuestra salvación y perseverar en nuestra salvación. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. La primera advertencia que el Señor le hizo a sus discípulos fue a no dejarse engañar. Cuando usted tiene algo de valor, el ladrón, el astuto, ¿qué trata de hacer con usted? De engañarlo, de cambiarle, si es posible, lo que él considera que tiene valor, por algo que no tiene valor. Dice Mateo, vamos a leer desde el verso 3. Mateo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, lamentablemente, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os estregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando usted oye las noticias a diario, ¿en qué piensa? Yo digo, Señor, ¿cómo se cumple tu palabra y cómo la Biblia es tan cierta que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará? La maldad está a la vuelta, al paso. La maldad ahora no solamente
se la puede oír, se la puede palpar. Y eso es la consecuencia de que muchos hermanos ahora ya no están. O se enfriaron, o dicen, no, yo creo que la salvación no es para mí, yo creo que la salvación no hay para qué consagrarse y a la final nos vamos al mismo lugar. ¿Quién ha dicho que hay salvación? ¿Quién ha dicho que hay infierno? ¿Quién ha dicho que Dios va a castigar al hombre? Y el enemigo le llena la cabeza de humo. Pero aquí dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sinceramente, ¿quiere usted y yo perseverar hasta el fin? ¿Queremos de verdad perseverar hasta el fin? Entonces vamos a contar con la ayuda y la bendición del Señor todos los días de nuestra vida. Venga lo que venga y pase lo que pase. Puede que haya enfermedades, muerte, haya frío, haya calor, haya persecución, haya falso testimonio, haya cuentos, haya mentiras, haya lo que haya, pasa lo que pase, usted y yo vamos a perseverar hasta el fin. Hasta el fin. Pero para eso, hermanos, leamos Efesios capítulo 6. Necesitamos estas vitaminas. Necesitamos necesariamente estas vitaminas. Yo estoy aquí por la bendición del Señor y porque mis hijos se preocuparon por mí, enviaron dinero y me estoy tomando vitaminas. Además de combatir las afecciones de la enfermedad, descubrieron que yo necesito de vitaminas. En la vida cristiana es igual. No todo el tiempo estamos saludables, no todo el tiempo estamos gozosos, no todo el tiempo queremos cantar, no todo el tiempo queremos orar, no todo el tiempo queremos ir a la iglesia, no todo el tiempo queremos estudiar la palabra, no todo el tiempo queremos escuchar buena música, no. A veces nos viene el desánimo, nos viene la debilidad. Pero para esto necesitamos tomar vitaminas. Y la vitamina es la palabra de Dios, la alabanza, la oración, el ayuno, la vigilia. Y siempre vestirnos como cristianos, con el yelmo de la salvación, con el apresto del Evangelio, no olvidarnos de la espada del Espíritu. Bueno, leamos, terminemos aquí y que el Señor en esta mañana nos dé nuevas fuerzas, nos vitaminice con su palabra para renovar la esperanza de la salvación que un día el Señor sembró en nuestro corazón. Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, o sea, por encima de todo lo que pase, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis ¿qué? Resistir. ¿Cuándo? En el día malo. Y habiendo acabado todo, quedar derrotado. Estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, lo primero, la palabra de Dios debe estar ceñida a nuestro pensamiento. Como dice la Biblia, o un coro que cantamos, mi pensamiento eres tú, Señor. En otra parte dice la Biblia, Él sea el motivo de tu alabanza. Si a alguien hay que alabarlo es al Señor. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Siempre amemos y practiquemos la justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, gloria a Dios. Tenemos que vivir por la fe. Sea que el bolsillo tenga o no tenga, tenemos que vivir por la fe. Sea que la nevera esté llena o esté vacía, tenemos que vivir por la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y sobre todo, que era lo que estábamos hablando, y sobre todo tomar el yelmo de la salvación, la dádiva de Dios que es la vida eterna, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica solamente por mí, velando y orando con toda súplica y con toda perseverancia, no solamente por mí, sino por todos los santos, por todos los santos. ¿Usted quiere encontrar tiempo para orar? Cuando estemos orando, acordémonos de todos nuestros hermanos, de todos nuestros vecinos, de todos nuestros familiares, de todos los pastores, de todas las congregaciones. Nos falta tiempo para orar. Nos falta tiempo para orar. Dios les bendiga, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bendición tan grande es escuchar el mensaje y la palabra de nuestro Señor Jesús.